bienvenido a la semana número 13 de nuestro reto La Biblia cronológica. Esta es una semana bien movida en la lectura bíblica. Llegamos al libro de los jueces. Comenzamos esta semana con el libro de los jueces, desde el capítulo 2 hasta el 6, hasta el 5, perdón, en el primer día, y vemos el ciclo de la apostasía y de redención que pasaba en el libro de los jueces. Pecaban y volvían otra vez, Dios los salvaba, y volvían a pecar y volvían a hacer lo malo. En Jueces capítulo 2 vemos que se describe el patrón de los jueces. Israel se apartaba de Dios, número uno, es oprimido por los enemigos, claman a Dios y Él levanta un juez para liberarlo. Cualquiera coincidencia con nuestra realidad es mera coincidencia, porque a veces nosotros estamos igual. Caemos, nos arrepentimos y volvemos como a un círculo de la cual a veces, muchas veces no podemos salir. Jueces capítulo 3, Dios levanta a los primeros jueces, levanta a Otoniel, a Ob y a Sangar como libertadores. Jueces capítulo 4, vemos la historia de Débora y Barak y Jael, que mata a Sísara con una estaca. Y en Jueces capítulo 5 vemos el cántico de Débora celebrando la victoria de Jehová. El ciclo de la apostasía de Israel muestra cómo el pecado los lleva a la opresión, pero también cómo Dios, en su misericordia, los rescata una y otra vez. Aunque el pueblo se aparta constantemente de Dios, no los abandona. Este patrón nos recuerda la tendencia que tenemos como discípulos, como cristianos, a olvidar una y otra vez cuando Jesús nos sana, cuando Jesús nos provee, cuando Jesús nos bendice y cuando clamamos a Él en tiempos difíciles y Él nos responde. Y hay una pregunta para este primer bloque de estos versículos. ¿Estamos dependiendo de Dios solo en tiempos de crisis? ¿Cómo podemos mantenernos fieles en todo momento y no solo cuando lo necesitamos? Creemos que tenemos un Dios redentor, un Dios que sana, un Dios que provee, pero también creemos que tenemos un Dios que es Señor, que es dueño, que nos puede mandar, que nos puede exigir. O solamente quiero un Dios que me salve nada más cuando tengo un problema y no quiero obedecer a ese Dios cuando Él exige de mi cosas, como leer las escrituras, cómo congregarme, cómo ayudar al prójimo, cómo perdonar al prójimo, cómo bendecir al prójimo. ¿Ven? Vemos también en Jueces capítulo 6, versículos 6 al 8. En Jueces 6 Dios llama a Gedeón. Gedeón era un miedoso quien dudaba y le pedía señal a Dios constantemente. Jueces capítulo 7, Dios reduce el ejército de Gedeón de 32,000 a solamente 300 hombres para demostrar su poder. Jueces capítulo 8, Gedeón vence a Madián, pero luego fabrica un efod que lleva al pueblo a que cometa idolatría. El hecho que a veces comencemos bien no quiere decir que terminemos bien. Gedeón comenzó bien, como un guerrero, como un hombre que de verdad Dios usó de una manera extraordinaria, pero no terminó bien. Dios obra a través de la debilidad humana para mostrar su gloria. Es importante que nosotros podamos entender eso. Dios eligió a Gedeón, un hombre temeroso, un hombre lleno de dudas, para liberar una gran victoria, para liderar a un ejército que no era una multitud, sino un ejército pequeño, pero Dios usó ese ejército pequeño para demostrar su poder, su misericordia. Y sin embargo, después de experimentar el poder de Dios, Gedeón cae en la trampa del orgullo y de la idolatría. Esto nos enseña que la obediencia y la humildad son más importantes que la capacidad humana. Siempre lo he dicho. Una persona con dones y con talentos, sin carácter, es preso de su propio orgullo y de su propia vanidad. Muchas veces nosotros, porque tenemos dones, porque tenemos talento que Dios nos regala, que Dios nos los da, y a veces no tenemos el carácter para sostener ese talento, amado, podemos terminar como Gedeón. Jueces capítulo 9, versículo 9 al 12, vemos a Abimelech y los otros jueces. Abimelech, hijo de Gedeón, se autoproclama rey y es castigado por su maldad. Jueces capítulo 10, Tolá y Jair juzgan a Israel y el pueblo vuelve a pecar. Jefté hace un voto imprudente al terminar la muerte, al terminar la guerra, él ofrece un sacrificio y dice, el que me salga a recibir por la puerta de mi casa, ese lo entregaré al Señor en sacrificio.
y salió nada más y nada menos que su única hija, que no tenía descendiente, que no se había casado, a recibirlo. Y ahí vemos una vez más el orgullo, porque él pudo haber dicho, bueno, señor, salió mi hija, pero yo me equivoqué y me apresuré en este voto. A veces hacemos votos de fe a Dios, diciendo, Señor, si tú me provees, si tú me bendices, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto otro. Y cuando Dios nos provee, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da lo que pedimos, se nos olvida el voto que hemos hecho. En este caso, Jeftep hizo un voto, le prometió eso al Señor, lo cumplió, pero él prefirió cumplir el voto por encima del orgullo, porque no estaba sacrificando a cualquiera, era su hija, pero para no quedar mal delante del pueblo y prefirió su posición de gobernante del pueblo, dijo, lo voy a hacer. Y Abimelech muestra cómo la ambición desmedida destruye tanto al líder como al pueblo. Por otro lado, Jeftep es un líder impulsivo que toma decisiones trágicas basadas en las promesas imprudentes. Y a veces nosotros, yo siempre digo, usted y yo tenemos una fe sobrenatural, no irracional. A veces decimos cosas de fe irracional. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Amado, si prometemos algo al Señor, de repente no es lo más extraordinario, no es lo más grande, pero si prometo algo al Señor, aunque sea pequeño, lo voy a cumplir. Si prometí este año terminar el reto de la Biblia cronológica, lo voy a cumplir. Si prometí al Señor servir, lo voy a cumplir. Si prometí al Señor ser fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, lo voy a cumplir. Si prometí al Señor mantenerme en santidad, lo voy a cumplir. Si prometí al Señor este año ser un mejor esposo o ser una mejor esposa, ser un mejor hijo, lo voy a cumplir. Que lo que pongamos a un pequeño podamos cumplirlo. Hay una pregunta aquí, ¿estamos de verdad nosotros tomando decisiones basadas en la sabiduría o en nuestros propios deseos? Jueces capítulo 3, el versículo 16, en este resumen de la semana vemos a Sansón y su misión fallida. Jueces 13 vemos el nacimiento milagroso de Sansón. Jueces 14, Sansón se casa con una filistea cuando su padre no quería, cuando el pueblo de Dios no debía unirse con sus enemigos. Sansón se casa con una filistea. Jueces 15, venganza de Sansón contra los filisteos. Jueces 16, Sansón es traicionado por Dalila y muere destruyendo el templo de Dagón. Mire que cuando Sansón es traicionado por Dalila, lo primero que hacen es apresarlo y lo segundo que hacen después es sacarle los ojos. Amado, y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo primero nos captura en el pecado y luego nos quita la visión que Dios nos ha dado en lo espiritual para seguir adelante. Muchas veces somos presa de nuestro propio pecado, presa de nuestras propias ambiciones. El enemigo nos captura y una vez que nos captura, luego nos quita la visión. La visión con el que un día empezamos a servir al Señor, la visión con el que un día dije voy a hacer esto para el Señor y el enemigo captura y quita la visión y a veces simplemente somos cristianos errantes. Vamos a la iglesia, pero no tenemos una visión definida en el servicio al Señor, en lo que quiero hacer para el Señor, en el discipulado, en si quiero este año discipular a otro, bendecir a otro con lo que Dios me ha bendecido. Muchas veces el enemigo corta y quita la visión. Y eso fue lo que hicieron con Sansón. Le quitaron la visión. Sansón tenía un llamado especial desde antes de nacer, pero su vida estuvo marcada por la impulsividad, la sensualidad y la desobediencia. Aunque Dios lo usó, sus errores personales lo llevaron a una muerte trágica. Esto nos recuerda que los dones de Dios son valiosos, pero la obediencia y el carácter, como le acabo de decir, son fundamentales para cumplir nuestro propósito. Y llegamos ya a Jueces capítulo 18, 17 al 18, vemos la corrupción de la idolatría. Miqueas crea su propio culto y contrata a un sacerdote levita. Parece como un chiste, ¿no? Él crea su propio templo y contrata a un levita para que haga un culto personal. Y ahí vemos la importancia que la idolatría lleva a la decadencia espiritual y moral. Esto que hizo este hombre lo llevó a la decadencia espiritual y moral. Miqueas y la tribu de Dan muestran cómo la idolatría se infiltra en la vida del pueblo. En lugar de seguir las instrucciones de Dios, crean su propio sistema peligroso a su conveniencia. Y es como la gente a veces lee la palabra y solamente busca las promesas, pero no busca las correcciones,
no busca la enseñanza en la Biblia, no busca la disciplina en la Biblia, sino solo promesa, solo promesa. Y eso muchas veces creamos un evangelio a nuestra medida y no a lo que el Señor le dice de que usted y yo somos como discípulos de Cristo. Y esta historia es reflejo, esta historia de Miqueas y la tribu de Dan es reflejo de lo que sucede cuando la adoración a Dios se mezcla con influencias externas sin fundamentos bíblicos. Por eso es importante, amado, que lo que usted lee lo aplique a su vida. No lo que escucha, no lo que usted lee, el devocional que usted hace con el Señor, usted lo aplique. No importa lo que los demás digan, lo que usted lee en la palabra, lo aplica. Eso le va a traer bendición. Y llegamos ya al Jueces capítulo 19, del 19 al 21, y vemos la depravación de Israel. Vemos la violación y la muerte de una concubina de un hombre levita. Un levita y su concubina llegan a la tribu de Benjamín. Los hombres de la tribu de Benjamín violan a esta mujer y el levita, en honor a pedir justicia por su concubina, la despedaza y manda. Parece una escena bastante grotesca, una escena bastante complicada, pero es que así estaba el pueblo. Así, una decadencia moral y espiritual. Así estaba el pueblo de Israel. Estaba sumergido en su idolatría, en su decadencia, que mataron a esta mujer, la violaron, y el levita la agarra, la despedaza y manda un pedazo para cada tribu. Y ahí el pueblo ve y dice, wow, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y el relato de esta concubina es una de las historias más tristes, amado, de la Biblia, mostrando el nivel de depravación al que había llegado el pueblo de Dios. Imagínate, un nivel muy decadente. La falta de justicia y liderazgo piadoso llevó a violencia y anarquía. Sin dirección, dice la palabra, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y donde no hay visión, donde no hay liderazgo, el pueblo también perece. Cuando cada uno hace lo que le parece correcto, sin guía de Dios, la sociedad se destruye, la sociedad se autodestruye. Solo la obediencia a Dios traerá verdad, paz y justicia. Y para cerrar esta reflexión de este pequeño resumen, el libro de Jueces es un espejo de la naturaleza humana. Olvidamos a Dios, sufrimos las consecuencias, clamamos a Él, recibimos su gracia. Sin embargo, la solución definitiva no se encuentra en jueces humanos, sino en el sumo sacerdote, en el juez de los jueces, en Jesucristo, el Rey perfecto, el que nunca falla. Y aquí un consejo, tres consejos. ¿Cómo podemos evitar el ciclo de los jueces en nuestra propia vida? Consejo número uno, permaneciendo firmes a la palabra de Dios. Consejo número dos, buscando su dirección en cada decisión. Y consejo número tres, dependiendo de su gracia y no de nuestra propia fuerza. Jueces nos deja una advertencia clara. Sin Dios, la humanidad se corrompe. Usted sin Dios, yo sin Dios, amados, nos corrompemos. Por muy bueno que usted y yo queramos ser, nos corrompemos. Solo en Cristo Jesús tenemos dirección, redención y una verdadera transformación. Así que, como dice Jeremías, no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Cuando usted crea que usted está bien, no se engañe. Vamos a la palabra, vamos a las escrituras. Cuando usted y yo creamos que estamos bien, que nos las estamos comiendo, que estamos bien en Cristo Jesús, vamos a la palabra, porque podemos ser, podemos ser capturados por nuestros propios deseos, por nuestra propia depravación, por nuestro propio corazón que nos engaña. Y eso aprendemos esta semana, número 13 de la Biblia cronológica, en el libro de los jueces.